Buenos días, doctora. Bien. Fíjese que tengo problemas con mi computadora el día de hoy, entonces me conecté en el celular, pero no sé si puedo mantener mi cámara desactivada porque si no, no veo al copiar. Ok, solo en un momento determinado, cuando tomo las fotos, que es ahorita al inicio y al final. Ah, gracias, doctor. Bueno, jóvenes, estamos en el tiempo, así que por favor enciendan sus cámaras. No veo a Debbie Matías, a Brian, Juan Pablo, a Néstor, no los veo. Y la foto queda pantalla negra. Ahorita estoy viendo cómo la enciendo, doctora. Permíteme un minuto que no sé por qué no me abre. Néstor. Ya me mira, doctora. Ya, Debbie, ¿verdad? Sí. Estamos ya perdiendo minutos de la clase. ¿Ya me ve, doctora? Ya. Vamos con el siguiente. A Karen está entrando o Karen no está con la pantalla apagada y ya voy a tomar la fotografía de asistencia. Karen Roblero. Bueno, no la enciende, ahí vamos ya. Vamos. Segunda oportunidad, Karen Roblero, porque sigue saliendo en negro su pantalla. Si no está es porque no tiene Sí asistencia. tengo encendida la cámara, doctora, disculpe. ¿Tiene doble cámara? Porque donde Es yo que mi tengo... computadora se trabó, entonces tuve que conectarme desde el teléfono. Ok, bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a iniciar de lleno con el tema. Necesito cubrir en una hora el contenido. No a petición, sino al escuchar algunos comentarios de que no les favorece, quiero decirlo así, el usar tiempo del receso, donde yo estaba tomando 15 minutos. Les quiero contar que ya no los voy a tomar, sino voy a empezar en punto. Eso sí, 2 minutos yo tomo asistencia y empiezo a aprovechar el tiempo, ¿verdad? Es más que todo que una hora es casi imposible hablar, entonces así lo vamos a hacer, ¿verdad? Porque para que ustedes puedan tener su receso en paz y no haya ningún conflicto existencial en su vida. Entonces, empezamos entonces. Tenemos que tener a mano estos documentos, por favor, quiero ver que los tengan a mano, ¿verdad? Deben de tener, para empezar, lo que hoy vamos a usar básicamente es este documento para dejar de copiar, porque muchas cosas no las van a tener que copiar, pero algunas correcciones sí vamos a hacer en el documento. Y tenemos las hojas de abajo, son las que vamos a usar el día lunes con la doctora Brenda, la de las caritas le llamamos, ¿verdad? Y las hojas que están arriba, donde son las que vamos a usar el día de hoy. Entonces, por favor, tener a mano estas que están arriba. Estas son las que vamos a utilizar, que venían en un paquetito completo, que son los de la presentación, ¿verdad? Esas vamos a usar. Bueno, les voy a pedir por favor que anoten. Hay muchas cosas que en el examen, quiero decirlo rápido, lastimosamente no tenemos tiempo, pero sí es un poquito triste para uno como docente ver que todo lo que yo dije en la clase y lo que dijo la doctora Brenda venía preguntado, o sea, todo, o sea, usted podía solo estudiar las clases bien copiadas, que no quiere decir tener las screenshots de las pantallas, eso no es tener una clase bien copiada, sino copiar y poner atención, porque muchos de ustedes, y lo he visto en las cámaras abiertas, es de que hacen tareas, mientras están en una clase sí me está viendo, pero ahí se nota cómo está haciendo otro trabajo, ya sea de mate, estadística u otra cosa, entonces así no tiene producto, ¿verdad? Entonces, con razón les está yendo, algunos en particular, hay unos que les está yendo bien,
pero hay un buen grupo que no les está yendo bien porque lo están tomando hacia la ligera. Entonces sean conscientes de que el momento de clase es fundamental. Yo podría solo ponerlos a leer y resolver dudas, se los he dicho 1000 veces, pero no entenderían. Y eso, a ese plano se están bajando ustedes al no poner atención en clase. Bueno, cuando hablamos de músculos, toda la introducción la tiene realmente, que la estructura muscular la tiene la doctora en su primera clase, pero por el sistema que tenemos no nos va a dar tiempo si yo me meto a hablar de todo esto. Entonces voy a hablar de algunos puntos claves y ya después las mayores dudas de esto las van a resolver con los conceptos que la doctora Brenda va a explicar. Para empezar vamos a hablar del sistema músculo-esquelético. Ya hablamos de los huesos y las articulaciones y dijimos que las articulaciones van a tener la posibilidad de moverse solo, ¿sí? Junto con los huesos, si el músculo genera una fuerza. Por eso ya aparece sistema músculo esquelético, ¿verdad? Es el que va a mover. Ahora, el músculo esquelético tiene dos elementos a agregar, o sea, el esqueleto, ya vimos, y las articulaciones, pero aparecen fibras musculares, que va a ser, que tienen la característica de ser contráctiles, tienen la capacidad de contraerse. Una fibra muscular trabaja gracias a que se contrae. Fíjense que contraerse es disminuir de tamaño. Y al disminuir de tamaño, sus extremos que están agarrados de algún lado van a jalar. Y eso van a provocar jalar un hueso hacia algún lado, provocando el movimiento del esqueleto. Ahora, el sistema muscular tiene acompañamiento de un tejido que es fundamental, que va a ser el acompañamiento de, básicamente, de los tejido conectivo. Hemos dicho muchas veces que el tejido conectivo está por todos lados. Cada vez que hablamos de ciertos tejidos, vamos a mencionar que el tejido conectivo se encuentra ahí. Por ejemplo, en la articulación. Cuando dijimos un ligamento y su definición que estaba, era el tejido conectivo. Dijimos una cápsula. ¿Y de qué es la cápsula fibrosa? Tejido conectivo. Entonces, dependiendo en dónde encontremos el tejido conectivo, cambia de nombre. Vamos a ver cómo aquí con el músculo va a cambiar de nombre también en dónde está ese tejido conectivo. De una manera rápida, para poder entender el lenguaje de cuando estructuremos los músculos, tenemos este ejemplo. Este ejemplo es más histológico, pero esa es la base del funcionamiento de los músculos. Y entonces tenemos que en la parte que está dibujada acá arriba, esta parte de acá, esta parte lo que nos está diciendo básicamente es microscópicamente cómo se observan lo que se denominan los miofilamentos. Microscópicamente hay miofilamentos que tienen un movimiento de acercamiento uno contra otro. Y ahí en el miofilamento, que es la mínima expresión del músculo, es donde inicia la contracción muscular. Vean cómo microscópicamente empiezan a jalarse los miofilamentos para provocar su acción de movimiento. Los miofilamentos se juntan unos con otros y forman las miofibrías. Entonces ya aquí en el inicio del dibujo, vean cómo al inicio del dibujo no se ven los miofilamentos, pero sí ya se ve la miofibría. Entonces dentro de la miofibría hay un sinnúmero de miofilamentos, ¿verdad?, que están conformando esta estructura. Tenemos ya las miofibrías. Luego tenemos lo que es la fibra muscular. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Que cuando juntamos varios miofibrías, aquí hay una miofibría, otra miofibría, y la juntamos, vamos a obtener que conformamos lo que es una fibra muscular. Ahora, al unir todas las fibras musculares, vamos a formar lo que se denomina el fascículo muscular, que va a formar propiamente el músculo. Aquí ocurre un hecho, fíjense, muchas miofibrías se van a juntar para formar, miofilamentos se forman para formar miofibrías. Ya que la miofibría está formada, se juntan y forman la fibra muscular. Y cuando se juntan muchas fibras musculares, forman el fascículo muscular. Ahora, el fascículo muscular, un fascículo muscular ya puede llegar a ser músculo. Algunas veces tenemos 2, a veces tenemos 3 o a veces tenemos 4. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Que un músculo puede llegar a estar constituido simplemente por un fascículo muscular. Algunos músculos tienen 2 fascículos, 3 fascículos o 4 fascículos, ¿ya? Entonces, aquí ya desde un fascículo ya empieza a formarse un músculo. Bueno, ¿qué es lo que sucede? El tejido muscular siempre va a estar acompañado de lo que es tejido.
conectivo. Entonces aquí vamos a hablar de la comparación de cómo está formado el tejido conectivo en relación a esa formación del músculo. Y entonces vean, aparece el término endomisio. ¿Qué es el endomisio? Es un tejido conectivo que rodea la miofibría. Entonces empezamos desde cuando se unen las miofibrías, vamos a hacer de cuenta, vean hacia la pantalla, y esos turritos de plasticina están emplasticados, me están ejemplificando lo que ocurre con la miofibría. Y entonces podemos observar que la miofibría queda envuelta en plástico aquí, pero el plástico nos está representando al tejido conectivo que la rodea. Entonces vemos entonces que la miofibría queda cubierta, cada miofibría, por tejido conectivo, y eso se llama endomisio. Importante que vean cómo sobra plástico en las orillas, es decir, el tejido conectivo está más allá de la miofibría. ¿Qué pasa después? El músculo se une o se agrupa, todas las miofibrías se juntan y vuelven a quedar envueltas en otra capa de tejido conectivo, como ocurre en la figura de ejemplo de la plasticina. Teníamos entonces que cada miofibría está envuelta en tejido conectivo con tejido conectivo sobrante, y luego juntamos todas las miofibrías y las volvemos a empaquetar en el perimicio, que es tejido conectivo, y vemos que sigue teniendo sobrante hacia las orillas. Ese dato es bien importante porque hacia eso voy prácticamente. Entonces dice que ya en todo el perimicio que rodea la fibra muscular, si yo tengo un músculo formado por muchas fibras musculares, entonces le junto todas las fibras musculares y entonces voy a juntar, ahí tengo dos grupos de fibras musculares diferentes, cada una vuelta a estar empaquetada. Entonces, vemos que a lo largo que se van uniendo cada uno de los grupos, miofilamentos, miofibrías, fibra muscular y fascículos, quedan envueltas en una capa de tejido conectivo que según que está envolviendo cambia de nombre. Pero lo importante es que visualicen hacia los lados de esa envoltura plástica que simula al tejido conectivo, que ustedes observen que queda entonces un restante aquí y un restante acá. Y entonces vamos a tener un músculo que va a estar conformado por el conjunto de fibras musculares que se llama fascículo, que va a llamársele también el cuerpo del músculo. Entonces tenemos el cuerpo del músculo y tenemos el tendón del músculo. Aquí nos podemos dar cuenta que el tendón del músculo se formó como resultado de todas las envolturas que tuvo el fascículo, la miofibría, la fibra y al final todo el fascículo. Y vemos entonces la resistencia que trae ese tejido conectivo que va a formar lo que se llama tendón. Cuando veo un músculo como uno lo ve acá, simplemente dice que este músculo tiene un cuerpo y se dice que tiene dos tendones. Regularmente todos los músculos van a tener dos tendones. Ahora, el que tenga, al ver estos tendones, ya con la explicación que les di, ustedes ya se pueden dar cuenta que no solamente el tendón es este pedacito, sino que se pueden dar cuenta que el tendón viene de cada una de las fibras. Y entonces, cuando el cuerpo muscular, las fibras musculares se acortan, como resultado, el tendón, que no hace nada, porque el tendón no está cortando sus fibras, el tendón únicamente transmite la fuerza de las fibras musculares. Como él está metido, cuando el músculo se contrae, él está ahí, y el músculo se contrae, que está en medio del cuerpo, y entonces jala, ¿ya? El tendón solo transmite la fuerza muscular. Ese es el punto clave. Entonces, cuando uno dice un tendón tiene un cuerpo y dos tendones, como que fueran partecitas aparte, como los huesos, ¿verdad? Uno no comprende este concepto. Entonces, de ahí la funcionalidad del cuerpo del músculo y de los tendones, que así es como funciona. Entonces, ¿qué hace un músculo en general? Dice que tracciona, de traccionar, jala, ¿verdad? Jala alguna superficie ósea o a veces algunos cartílagos. Entonces, pero cuando jala, no lo hace por su fuerza propia, sino solo está transmitiendo la fuerza del cuerpo muscular o de las fibras musculares, ¿verdad? Ya se les va a ampliar más cuando la doctora les dé otros conceptos extra. Otro concepto. Entonces ya vimos cómo trabaja el músculo y cuando hablemos de tendones de inserción, hacia dónde van a estar agarrados los músculos y cómo va a provocar movimiento. Ahora, como hay dos tendones, siempre va a haber el músculo, hay algunos que pueden llegar a tener 3 tendones dependiendo de cuántos fascículos tiene, porque muchas veces cuando tiene fascículos ya no vamos a decir que tiene un cuerpo, sino este es un músculo con un fascículo, o sea, con un cuerpo. Entonces,
puedo decir un músculo con un cuerpo, o puedo decir un músculo con un fascículo, pero también puedo decir un músculo con una cabeza. También a veces aparece con el término cabeza, ¿ya? Y entonces hay músculos que tienen 2 o 3 cabezas, y entonces cada cabeza puede llegar a tener un tendón para insertarse en otro lugar. Entonces ahí es donde empieza la clasificación de los músculos, que es de los que les va a platicar la doctora Brenda. Pero el punto es que los músculos no siempre están constituidos por un solo fascículo o cuerpo, o por un solo fascículo o cabeza, sino que al variar el número de fascículos y cuerpos, va a variar también el número de tendones con los que se va a insertar y hacia el lugar en donde se va a insertar. Entonces, sabiendo entonces que cada vez se está dividiendo, ahí se ve cómo queda la envoltura del tejido conectivo, ¿verdad? Y ahora ya sabemos que el músculo cuando se mueve, básicamente transmite la fuerza al tendón, que es el que va a hacer algo en el lugar en donde está insertado. Entonces aparece la palabra clave aquí en cuanto a músculo, que es el término insertado, insertado. Los tendones se insertan, o sea, quedan pegados por medio del tendón a un hueso, algunas veces a la mucosa, y ahí va cambiando de nombre. Pero al estar insertado, vamos a ver que entonces, bueno, entonces queda insertado de un lado y queda insertado del otro lado. Tengo que hablar de 2 inserciones, y entonces empezamos a hablar la inserción origen, que es la unión más fija del músculo, que va a permanecer quieta, o sea, estática, dice, y es la que sirve como acción. Entonces aquí, aparte de origen, póngale arriba inserción origen. Oye, ahí están todos ustedes. Entonces, tenemos que hay 2 tendones, entonces tengo 2 inserciones. Una de ellas le voy a llamar inserción origen, y cuando las marquemos en los dibujos, nosotros lo vamos a marcar, la vamos a representar solamente con la letra O. Va a ser la parte del músculo, o sea, el tendón, que no se va a estar moviendo, que va a ser el punto fijo, ¿ya? El origen siempre es el punto fijo. Obviamente el músculo no puede jalar al mismo tiempo de los 2 tendones, sino que uno se agarra de uno, es como cuando ustedes quieren jalar algo, se sujetan de un lado y entonces jalan, ¿verdad? Entonces la inserción origen es el punto fijo. Ahora luego tenemos la otra inserción, que esta inserción regularmente se llama inserción terminal. Y la inserción terminal va a ser el punto móvil. Entonces tengo, todo tendón va a tener tendones, y cada uno de los tendones va a estar insertado. Regularmente cuando hay 2 tendones en un músculo, uno de ellos se queda quieto, fijo, firme, para estabilizar ese músculo, y el otro es el que jala. Entonces al punto fijo siempre le vamos a llamar origen, y lo vamos a representar con la letra O. Y la inserción terminal es el punto que va a transmitir la fuerza para jalar, y ese va a ser, lo vamos a representar siempre con una I, y va a ser el punto móvil. Dependiendo hacia dónde esté el origen y la inserción, vamos a aplicar una ley. Fíjense lo que dice esta ley. Durante la contracción muscular, toda inserción se acerca al origen. Me está hablando de la inserción terminal, el punto móvil. Entonces dice, durante la contracción, siempre la inserción móvil, o sea, la inserción terminal, que nosotros representamos por I, se acerca al origen. Acuérdense que se está contrayendo. Entonces, cuando nosotros marcamos la O y la I, vamos a visualizar lo que se observa, vamos a utilizar el dibujito que está aquí abajo para representar. Y entonces vean, si yo le pongo a este dibujo que aquí arriba es el origen y aquí abajo
es la inserción. Voy a aplicar la ley de los músculos que dice que durante la contracción toda inserción se acerca al origen. Y entonces, ¿qué quiere decir? Que este se queda quieto y el movimiento va hacia arriba. ¿Ya? Entonces es cuando el acto que yo tengo de traccionar acá, es que aquí está mi inserción móvil y esa es la que está jalando hacia arriba. Sin embargo, el músculo también está insertado aquí arriba y esa se queda quieta o firme para poder hacer la tracción propiamente dicha, ¿verdad? ¿Vamos bien hasta ahí? O si tienen alguna duda me preguntan. Esto aplica con todos los músculos. La dirección es importante. Vean cómo este músculo le va a cambiar la función si yo cambio el origen, la inserción. Si yo arriba pongo que es la inserción y abajo que pongo el origen y aplico esta ley que dice que toda inserción se acerca al origen, resulta que este hueso tendría que estar jalando hacia abajo. Obviamente, como es el codo, no lo podemos hacer, ¿verdad? No se puede, no es un movimiento que se da. Pero si lo pensamos solo en función de cómo nos va a servir ubicar la I y la O para saber qué es lo que está haciendo, si es hacia qué lugar está jalando, nos es más fácil memorizar cuál es la acción de un músculo al solo saber bien su origen y inserción. ¿Qué hay que saber de los músculos entonces? Primero, hay que saber cuál es su origen, cuál es su inserción, y luego vamos a saber cuál es su acción, ¿verdad? Son datos importantes a saber. Ahora, hay un dato importante también que es uno. Fíjese, dice que la fuerza del músculo está estipulada en el número de fibras. A mayor número de fibras musculares, mayor fuerza muscular. No quiere decir que las fibras musculares se puedan multiplicar, que si yo voy al gimnasio las fibras van a ser más, jamás. Si yo voy al gimnasio siguen siendo las mismas, solo que ellas aumentan de tamaño, se vuelven más, se fortalecen. La palabra indicada es hipertrofia, crece, pero son las mismas, ¿ya? Ahora, entonces, ¿cómo pueden multiplicarse las fibras? Si a mayor número de fibras musculares, mayor fuerza muscular. Se puede hacer en el hecho de que si yo levanto una pequeña pesita como esta, digamos, la levanto, no pesa nada. Pero pongámoslo de 300 libras y veamos si yo la puedo levantar así con la manita, así como estoy haciendo, y ahí ya me pondría con la otra, me agacharía, que estoy sumando toda la musculatura del lado derecho, del lado izquierdo, ya me paré, la columna vertebral, las rodillas, toda la fuerza muscular, ¡pum!, se suma y empieza a generar esa fuerza que necesito para poder levantar una pesa de 300, que jamás lo lograría, ¿verdad? Pero se supone que hacia ese punto voy. La sumatoria de fuerzas musculares, de fibras musculares, es que en determinados movimientos van a haber más músculos involucrados para poder generar esa fuerza. Y vamos tras la fuerza de masticación, que es un dato importante, porque cuando masticamos hay momentos, o cuando hablamos, ahí hay una diferencia. Cuando yo hablo, para mover la mandíbula necesito muy poca fuerza muscular, menos fibras musculares, pero si mastico un chicharrón, necesito mayor cantidad de fibras musculares para el proceso de masticación, que es elevar la mandíbula, ¿verdad? Bueno, entonces, ahora vamos y empecemos con los grupos musculares. Vean entonces, dice, aquí los vamos a empezar a clasificar y es importante que así más o menos ordenado está a nivel del documento que tenemos. Es importante que vayan entendiendo cómo lo tienen. Y entonces vamos a empezar desde la cabeza y empieza agrupando. Entonces fíjense, los músculos de la cabeza se dividen en dos grandes grupos. Entonces el grupo, fíjense, estas palabras son claves. El grupo de los músculos de la expresión facial y el grupo de los músculos de la masticación. Esos dos grupos están en cabeza. Los músculos de la expresión facial son los responsables de la gesticulación, ¿verdad? Que puede ser voluntaria o involuntaria. Entonces tenemos el hecho de que nosotros a veces, digamos ahorita si yo veo a algunos de ustedes en la cámara, ¿verdad?
muchas veces puedo notar que algunos se acaban de levantar, no es eso lo que quiero notar. Puedo notar que algunos tienen cara seria, otros están más contentitos, están alegres, algunos están de mal humor porque se les ve la cara. O sea, usted no se da cuenta ni siquiera, pero la otra persona sí lo percibe, ya que está como hasta la postura, pero la postura es otra historia. Pero solo la cara me está teniendo una respuesta de lo que mi cerebro está recibiendo en el momento desde el punto de vista emocional, que ya lo vamos a ver, el nervio, cómo es que funciona cuando hablemos del sistema nervioso, cómo es que esa parte involuntaria está reflejándose en su... Y lo que está pasando es que hay movimiento muscular en su cara. La gesticulación es resultado de un movimiento muscular, son músculos los que se están moviendo ahí. La gran diferencia es que estos músculos se insertan en la piel, por eso jalan la piel y por eso arrugan la piel, y a través de arrugar la piel se traduce como expresiones faciales, ¿ya? Por eso recibe ese nombre. Ahora el otro grupo, el de la masticación, básicamente no, más adelante vamos a ver, cuando ya los veamos, que no debería llamarse de la masticación, sino que son el grupo de músculos que elevan la mandíbula. Si yo digo que el grupo de músculos que eleva la mandíbula, ¿cuál sería la acción principal que está ocurriendo? Alguien que me diga en base a lo que vimos en ATM. Abrir la boca. No, dije, son los músculos que elevan la mandíbula. Elevación. ¿Qué es elevación de mandíbula? ¿Qué movimiento es? Postura. Elevación de mandíbula Es cerrar la boca. es cerrar la boca. Fíjense cómo en un término ustedes se dan vuelta, porque están siguiendo lo que la imagen, porque la imagen, ustedes están viendo que se abre, pero el punto es que los de la masticación, como grupo, cierran la boca. Y vamos a ver cómo hay otro grupo que abre la boca. Entonces, se llaman de masticación, así fueron clasificados anatómicamente, pero no son los únicos incluidos en la masticación. Estos que se llaman de masticación son los responsables del cerrado de la boca, ¿ya? Y ya después vamos a ver quiénes se encargan de abrir la boca. Y por qué el nombre está como inadecuado, ¿verdad? Pero así está clasificado anatómicamente. Bueno, entonces vamos a hablar de los músculos de la masticación, que es la primera hoja, y vamos a ir entendiendo cómo es que está estructurado estos músculos. La gran mayoría van a aparecer orígenes y secciones rápidamente, y ahí vamos a ir haciendo algunas correcciones, pero no se pongan a copiar cuando ya lo tienen ahí, ¿ya? Lo que vamos a trabajar es con el dibujo, y ya después ustedes sí les va a quedar de tarea que en las líneas que tienen a la par, ustedes ahí desarrollen el origen y la inserción para que les quede en un solo lugar en cuanto a los multiplicadores, ¿verdad? Pero por el momento no perdamos el tiempo en eso. Entonces, fíjense, tenemos que los músculos de la masticación son, entonces aparece el primero, el macetero y el temporal, así se llaman músculos. Todos estos dos son pares. Entonces, si los ubicamos, el macetero es el que está en verde, todavía no tenemos que dibujar nada, ¿verdad? Lo vamos a ubicar. Tenemos al músculo macetero, es este que está acá, y tenemos al músculo temporal. Podemos ver que el músculo temporal y el músculo macetero son, el temporal es el responsable de ocupar la fosa temporal. Sin embargo, el macetero está más relacionado externamente hacia la mandíbula, la cara lateral de la mandíbula. Entonces, vamos a ir viendo cuál es su posición. Luego tenemos otros dos músculos que son los de la masticación, que se llaman pterigoideo. Músculo pterigoideo lateral y músculo pterigoideo medial. Y si observamos la imagen, vean cómo se quitó al temporal, se quitó al macetero, y vamos a encontrar aquí en verde al pterigoideo lateral y en rojo ahí atrás al pterigoideo medial. Aquí están los cuatro músculos que se llaman de la masticación. Vamos a poner algo de una vez, que es importante que lo pongan acá donde aparecía macetero y temporal. El temporal está firmemente adherido en la fosa temporal y es considerado un músculo profundo. Entonces le ponen acá, profundo. Y el macetero, una de sus partes es superficial, está inmediatamente debajo de la piel, y la otra es profunda, que queda adherido a la mandíbula, a la cara lateral de la mandíbula. Entonces tenemos el macetero tiene una parte superficial, tiene una parte profunda, y el temporal es considerado profundo.
Fíjense entonces cómo van varios datos que estoy poniendo generales de esto que es importante a la hora de la evaluación. Y luego tenemos los pterigoideos. Si vemos los pterigoideos, les dije un dato importante, que fue, se quitó el músculo temporal, se quitó el macetero. Quiere decir que están encima, para que lo pudiera yo ver a los pterigoideos, hay que quitar unos. Entonces, si lo vamos a pensar en función por planos, si yo pienso en planos de estas hojas que tengo acá, tengo la más superficial, que es la hoja que tengo aquí arriba, y tengo la más profunda, ¿ya? Y tengo una hoja en medio, ¿ya? Entonces, al pensar, los músculos así están colocados. Dice que son más de 306 músculos en el cuerpo. Y solo tenemos, ¿cuántos huesos? ¿Verdad? Entonces, el punto es acá, que son muchos músculos como para que estén cada uno en su espacio y con distanciamiento social. No se puede, ellos no pueden estar así, ellos están colocados en un solo sitio y están colocados por planos. Entonces algunos quedan muy cercanos a la piel, son superficiales, otros son los que quedan más cerca del hueso, son profundos, y algunos que quedan en medio van a ser intermedios. Entonces también los vamos a clasificar por planos. En el caso de los que estamos hablando ahorita, entonces tenemos que tanto dijimos que el temporal es profundo, el macetero tiene superficial y profundo, y estos dos que tenemos acá, vimos que tuvimos que quitar otros para verlos, están abajo de, estos también son profundos. Entonces eso está colocado también en su documento, ustedes pueden ver a un lado, para que vayan conociendo su documento, está en vertical la línea, ahí está colocado el plano en donde está. Ojo, que en algunas regiones vamos a aplicar el término subplano, así como el subtipo de aplicación, aquí vamos a hablar de subplano. Entonces, ¿cómo puedo clasificar a todos este grupo muscular? Fíjense, estoy hablando de la región de la cabeza. Entonces, si yo pregunto, ¿de qué región es el pterigoideo medial? Ah, de la región de la cabeza. Pero del grupo de la masticación. El pterigoideo medial, yo les puedo hacer la pregunta, indique, y le hago el dibujito y se lo señalo, ¿verdad? Entonces, le hago el dibujo y le señalo y le digo que me diga a qué región, qué grupo y en qué plano se encuentra. Eso así se va a preguntar. Entonces, ¿qué región, qué grupo y en qué plano se encuentra? Por eso me estoy tomando el tiempo, porque es como para que agarren el concepto y ya de ahí vamos a ir más rápido, ¿verdad? Entonces, el grupo de la masticación es uno de los grupos de la cabeza. Entonces, las clases que les va a dar la doctora Brenda el día lunes es del otro grupo, que es de la expresión facial. Entonces ahí ya solo aplican, sigue siendo grupo de la cabeza, región de la cabeza, y grupo, en el caso del otro, sería de la expresión facial. Y tenemos que se encuentran en diferentes planos. Entonces ahí, así vamos a ir ubicando, y empecemos con el músculo temporal. Vamos a utilizar las hojas que tiene 3, ahí dice de hecho músculo temporal, solo que la de ustedes tienen líneas, ¿verdad? Las líneas básicamente son para que ustedes después trasladen ahí el origen de inserción. Aquí lo vamos a hacer básicamente dibujando. Entonces dice que el músculo temporal es par, quiere decir que hay dos, hay un derecho y hay un izquierdo. Hay dos músculos temporales. Ocupa la fosa temporal y la infratemporal. Ese es un detalle importante que no está escrito acá, pero es importante ponerlo, que sería su situación. Entonces, es plano, ¿sí? ¿Será que puede repetir lo que acaba de decir? Por favor. El músculo temporal es par, hay un derecho y un izquierdo, y ahorita lo voy a poner. La situación, así se tendría que poner, la situación del músculo temporal es que ocupa la fosa, está en la fosa temporal, y también ocupa la fosa infratemporal. Está situado, si ustedes ven en las imágenes de disección cadavérica, para no estar viendo solo el sino realmente la forma que tenemos, podemos observar la presencia del arco cigomático. Y en la de abajo fue quitado el arco cigomático. ¿Para
que veamos en toda su extensión la forma radiada que tienen sus fibras, que es como nos lo describen, y que veamos cómo se va por detrás del arco ocupando la fosa infratemporal. ¿Sí? Sí, dígame. Todo esto que está poniendo de par, plano, el radiado y la situación, lo colocamos en las líneas. Fíjese que a mí en las líneas me gustaría que colocaran el origen y la inserción y después lo trasladaran, ¿verdad? Tal vez a la par del dibujo, que no sean las líneas va a ser para que ustedes trasladen origen y inserción ahí. Que nosotros lo vamos a escribir, pero de otra manera. Bueno, entonces, y esto que les voy, lo van poniendo como a la orillita, si lo quieren tener todo en la misma hoja, ¿verdad? Que si no, si se queda como dispersa la información, y tienen razón, o en la parte de atrás ponen temporal de título y eso extra lo pueden ir colocando atrás, ¿verdad? También puede ser de esa manera. Bueno, ya vimos dónde está situado, ya vimos que son dos, y entonces ahora busquemos, porque dice que se ocupa la fosa temporal. Cuando uno ve este dibujo rápidamente, ahí está. No, ahí no está. Aquí solo es una vista lateral de la cabeza en donde se diseccionó la piel, que es lo más superficial. ¿Ven cómo está cortada la piel? ¿Verdad? A una mitad nada más. Ahí está cortada. Entonces uno rápido se va a la fosa y cree, no ve músculo acá, dice, este es el temporal. No, este es un músculo superficial en la cabeza, que es los músculos auriculares, que mueven las orejas. Entonces lo voy a quitar porque eso no es. Cuando quito los auriculares, ven cómo aquí quedaron cortaditos, no llego al músculo, me encuentro con una estructura que es tejido conectivo. Dice que el músculo está metido en la fosa, pero también está protegido por una gran capa de tejido conectivo que se llama la fascia del temporal, así se llama. Entonces, este tejido donde también queda insertado el músculo se llama fascia del temporal. La fascia del temporal es una hoja de tejido conectivo que está conteniendo al músculo. Conteniendo no de contenido, sino de contención. Imagínense que el músculo está ahí cuando se contrae, a nadie se nos hace una bola aquí cada vez que cerramos la boca. Si no estuviera contenido, entonces no podría generar esa fuerza. En las fascias, en los músculos, son como bolsas que los cubren y los empaquetan para que cuando éste se contraiga, la fuerza se sume y no se expanda, ¿me entienden? Porque si él se contrae, se hace grandote ahí, entonces la fuerza se pierde. Cuando una fascia se rompe, se pierde la fuerza muscular, porque está conteniendo, pero de contención del músculo durante la contracción. Entonces esta fascia es bien importante para que la fuerza muscular del temporal sea adecuada. Personas que tienen heridas en cabeza, caídas de X o Y motivo, heridas abiertas, donde la fascia se ve rota, tal vez el músculo queda bien, pero son personas que pierden la fuerza de cierre de boca, porque se rompió la fascia. Se puede suturar, se puede coser y se puede reparar. Bueno, entonces vimos primero al músculo auricular y nos encontramos en el segundo plano a la fascia. Ahí hay una ventanita que nos dice abajo hay algo y ahí está el músculo. Quitamos la fascia y entonces podemos ver al músculo temporal en toda su extensión. Nos cortaron también el arco cigomático para que viéramos ese efecto radiado que tiene y lo plano que es. Todos los músculos planos acompañan a los huesos planos. Los huesos de la cabeza en su mayoría son planos y por eso ahí tenemos músculos planos. Eso ya es un dato también importante. También se dice que los músculos planos regularmente los encontramos en los lugares donde se forman cavidades. Y esta es la cavidad craneal. Entonces el músculo es plano, es aplanado, es radiado, ocupando la fosa temporal e infratemporal. Y dijimos que por su situación es un músculo profundo. Ya lo notamos. Ahora nos vamos al origen. Solo es para que lo vean, porque el origen ustedes no lo tienen que apuntar, ahí lo tienen. El origen dice que es desde la línea temporal inferior hasta la cara interna de la fascia del temporal. Vean acá los dibujos entonces, para que vean cómo entonces la fascia no solamente lo está conteniendo, sino que dice que también es un punto de inserción al músculo temporal. Si lo ven ahí en un sujeto vivo, en una cirugía viva, ahí podemos observar el tejido que se denomina fascia, ¿verdad? Las otras dos son disecciones cada vez. Bueno, ahí tenemos, esta sería la fascia que queda insertada por encima del músculo
Y al levantar el músculo vemos cómo el músculo tiene inserción hacia lo que es el hueso parietal, pero a través de un tendón se va a insertar en la línea temporal inferior. La línea temporal inferior le pertenece al parietal, no se les olvide. Entonces está insertado en el parietal. El músculo temporal tiene 3 fascículos. Fíjense cómo aquí cambió la cosa. Estamos hablando de un músculo. Pero resulta que ha sido estudiado fibra por fibra y se han dado cuenta que funciona como 3 fascículos. Es decir, como si fueran 3 músculos diferentes, o sea, un músculo con 3 cabezas. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, los fascículos son el fascículo anterior, el medio y el posterior. Esos son los 3 fascículos que tiene el músculo temporal. Vamos al dibujo y vamos a ir a plasmar, porque la idea de estos dibujos es que ustedes puedan estudiar en ellos y solo viendo el dibujo, sin necesidad de ver esta hoja ni de memorizar de esa manera, sino que viendo el dibujo puedan saber de qué se está hablando. Ya hay una O y una I. Fíjense, ya hay una O y una I. Ya hablamos, está indicado el origen superior, la inserción inferior. Ese es un dato importante. Dice entonces que vamos a hablar del fascículo anterior del temporal. Y lo vamos a dibujar. El fascículo anterior del temporal tiene, no lo copien porque eso está ahí. Lo que vamos a hacer es, porque nos está diciendo que va a estar en la fosa temporal, en la línea temporal inferior. Entonces le voy a poner nombre a esta línea. Y le voy a poner línea temporal inferior. La fascia no la puedo ver porque por el tipo de dibujo. Y luego nos vamos a la inserción. Y en la inserción nos dice que tenemos como elemento importante a la apófisis coronoides de la mandíbula. ¿Quién es? Entonces yo la voy a remarcar acá. Y entonces ahí le van a poner una flechita, no escriban encima, le ponen apófisis coronoides. En teoría lo deberían de reconocer solo al verde, pero todavía no, ¿verdad? Entonces, luego nos dice que estas fibras fíjense, estoy hablando solo del fascículo anterior del temporal. Las fibras del fascículo anterior del temporal son verticales. Se originan en la línea temporal inferior y se insertan en la apófisis coronoides. Y vamos a dibujarla de esa manera. Origen, línea temporal inferior, son verticales, se van a insertar dice al borde anterior y los labios anteriores, y el borde anterior de la apófisis coronoides y los 2 labios del borde anterior de la rama de la mandíbula. Ahí es donde se inserta. Por eso vean cómo lo llevo hacia adelante. Entonces, seguimos y dibujamos nuestro fascículo anterior. Sabemos que por medio del tendón tiene una inserción tendinosa porque está insertado por medio del tendón hacia la línea temporal inferior y tiene un tendón bastante fuerte hacia la apófisis coronoides. El tendón no lo tienen que dibujar, solamente es para que se nos recuerde que sus inserciones son tendinosas. Hay de otro tipo de inserciones que van a ver con la doctora Brenda que se llaman carnosas, que es cuando el músculo no usa tendón, sino por la misma carne, o sea, el mismo músculo, se adhiere al hueso. Lo que comemos, para aquel que no está informado, lo que comemos, que llamamos carne, es el músculo, ¿ya? Es exactamente lo mismo. La carne es el músculo y los pellejos que nosotros llamamos son tejido conectivo, que son, ya no, el mío tiene mucho pellejo, dice usted, no, dame otro, ¿verdad? Entonces, esos pellejos se llaman tejido conectivo. Algunas son fascias y algunas son tendones, ¿ya? Bien, dependiendo del lugar donde se encuentra el tejido conectivo, ese pellejo, ¿verdad? Así el nombre que va a recibirse, para que sí. Entonces, tenemos que ya podemos dilucidar la acción. ¿Qué dice la ley de la músculo? Que toda inserción se acerca al origen. ¿Hacia dónde está jalando este fascículo? Hacia arriba. ¿Y qué está jalando? ¿Qué estructura está jalando? A ver, José. La apófisis coronoides. La mandíbula. Exacto. Y entonces, ¿hacia dónde está jalando la mandíbula? Hacia arriba. Y entonces, ¿cuál es su acción? Cerrar la boca. Exactamente. Entonces las fibras son verticales y la acción es elevar la mandíbula, es decir, hacer oclusión o cierre.
Se dieron cuenta que solo con la acción ya y el dibujito y la flechita ahí la hacen, ¿verdad? Ya se puede saber las inserciones del diente anterior sin necesidad. Ahora, lo que sí necesito, por aquello de que quien va a ir a leer después, que está mal puesto el nombre de la apófisis en el documento. Dice crinoides, dice ahí, es coronoides. Doctora, una pregunta. Sí, dígame. Es que no comprendí por qué son fibras verticales. Es la dirección. Cuando hacen ya. disección se dieron cuenta que esas quedan rectas. Porque son Porque tres van hacia fascículos. arriba. Exacto. O sea, son verticales. No, simplemente ellas están colocadas en línea recta. Conforme va dando la vuelta vamos a ver que las fibras del temporal, como es radiado, van a ir cambiando de dirección. Pero todas las anteriores quedan verticales y actúan ¿ya? Gracias, doctora. Ahora, si nos vamos al siguiente, va a ser... Vamos a ir al fascículo posterior. Sí, dígame, José. La primera hoja dice músculo temporal, ¿verdad? Dice imagen. Y son 3 fascículos. Hacemos un fascículo en cada imagen. Sí, por favor, para que quede claro. Yo lo voy a ir para que sigan viendo la construcción de todo el hueso, va a ser bien. Pero ustedes sí cambian de dibujo. Y en las líneas vamos poniendo origen, extensión y acción de cada uno de los fascículos. Así es. Entonces, volvemos, ahorita estamos en el fascículo posterior. Vean cómo cambiamos, el título dice posterior. Entonces, en posterior, la línea, siempre es la línea temporal inferior, pero hacia su parte posterior. Entonces, vean cómo cambió el origen del lugar. El origen siempre va a quedar arriba de la inserción, queda superior, pero queda también posterior. Aquí el origen es posterior y superior, ¿verdad? Posterior y superior, y aquí la inserción es la inferior. Siempre la inserción sigue siendo la misma por el lugar en donde la está poniendo, y el origen es la línea temporal en su parte posterior, y la inserción, la apófisis coronoides nuevamente. Entonces se dirigen las fibras, las vamos a dibujar y vamos de la parte posterior superior de la línea temporal inferior hacia la apófisis coronoides en su borde anterior y borde anterior de la rama de la mandíbula a nivel de sus dos lados. Entonces nos damos cuenta, y si activamos cuál es el proceso de acción de este músculo, vemos que toda inserción se acerca al origen y la inserción se va a ir hacia atrás y hacia arriba, principalmente hacia atrás. Estas fibras entonces jalan a la apófisis coronoides, que es jalar a toda la mandíbula hacia atrás, generando entonces, al ser horizontales sus fibras, dice que generan el desplazamiento posterior de la mandíbula, haciendo retrusión. No es la única, hay más músculos que son capaces de hacer retrusión, como hay más músculos que son capaces de cerrar la boca, ¿verdad? Entonces tampoco es solo este músculo que va a hacer esa retrusión. Entonces el músculo temporal ya vemos que tiene la capacidad de oclusión y tiene la capacidad de retrusión. La oclusión con sus fibras anteriores y la retrusión con sus fibras posteriores. Seguimos, ya tenemos, y ahora nos vamos al fascículo medio. En el fascículo medio, que es el tercer dibujo, sí, dígame. Disculpe, ¿cuál es la acción del fascículo posterior? Deslizamiento posterior de la mandíbula hace retrusión. Ok, gracias. Vamos al fascículo medio. En el fascículo medio dice que las fibras son oblicuas y ellas quedan adheridas tanto hacia la parte anterior como hacia la parte posterior. Tienen el mismo origen y la misma inserción. Quiere decir que van de la línea temporal a la apófisis coronoides, pero en una forma oblicua. Entonces las vamos a poner ahí. Y estas lo que hacen es cumplir parte de la regla de los músculos que dice que a mayor número de fibras musculares, mayor fuerza muscular. Si el músculo temporal lo que quiere es ayudar cerrando con fuerza la boca, entonces las fibras oblicuas o el fascículo medio se va a ayudar al fascículo anterior, jalando hacia arriba.
Si lo que se quiere hacer en este momento es una retrusión con mayor fuerza, se suma a las fibras del fascículo posterior. Entonces, básicamente, este músculo se convierte en un músculo que incrementa la fuerza para la elevación y la retrusión. No la hace por sí mismo, sino los principales son el anterior y el posterior. Y él básicamente es un ayudador para que incremente la fuerza muscular durante la elevación y la retrusión. Mayor número de fibras musculares, mayor fuerza muscular. A eso se refiere. Entonces ven cómo es un músculo, 3 fascículos haciendo cosas distintas. No siempre está activo todo el temporal. Cuando está cerrando, el fascículo posterior no tiene que estar activo. Entonces, en los procesos de acción de los músculos, algunos músculos no necesariamente completamente están activos. Por ejemplo, a nivel del muslo tenemos 4 cabezas, ¿verdad? El músculo femoral tiene 4 cabezas y dependiendo qué es lo que nosotros hacemos, funcionan 2, funcionan 3, a menos que estemos en un levantamiento de pesas o en una subida de un volcán. Entonces, los 4 cabezas van a trabajar. Entonces, así es como funcionan los fascículos. Doctora, luego tenemos el macetero, ¿sí? Dígame. Y entonces le dice la inserción del fascículo medio, ¿en dónde es que se da? En los mismos lugares, va de la línea temporal, arriba vuelve a poner línea temporal y abajo pone apófisis coronaris. Siempre hacia la punta. Solo que es de la parte media de la línea, ¿verdad? Ok, doctor. Bueno, ahora el macetero. El macetero es un hueso un músculo que en los hombres se ve, por eso puse la foto para que vean a nivel los hombres, incluso cuando están enojados, se les ve y se les marca el macetero. ¿Sí? Dígame. Tengo una duda. ¿Qué relación tiene la fuerza de la mordida con la fuerza que tiene una persona? No tiene una relación. Aquí es por fuerza, por número de fibras, ¿ya? Entonces, las fibras son las que dan la fuerza muscular. Nosotros desarrollamos más fuerza muscular de masticación conforme masticamos más. Un bebé no tiene una fuerza de masticación establecida, por eso se le dan papillas, todavía no puede, usted le mete un pedazo de carne, aparte que no tiene dientes, todavía no tiene la fuerza para masticar. De hecho, un niño que acaba de tener sus dientes tampoco tiene una fuerza desarrollada. Entonces, es como generar una memoria que hace el cuerpo de cómo va a funcionar ese músculo, ¿ya? ¿Se puede desarrollar más? Sí. La persona que come chicle constantemente desarrolla una fuerza muscular excesiva, está haciendo ejercicio, ya lo dije con el músculo, y puede causar una hipertrofia muscular. Algunas personas se les ve aquí muy robusto, cabal donde se está viendo ahorita la pantalla, que es el macetero, que se desarrolla además porque es una persona que mastica todo el tiempo y se vuelve hipertrófico el músculo, y eso no es bueno. Existen tratamientos para disminuir ese volumen porque cambia incluso la fisonomía de la persona, porque los maceteros se vuelven grandes. Personas que comen cada rato y comen y se mantienen masticando también no es que estén gordos, sino que esta parte, el macetero, se vuelve voluminoso, aumenta de tamaño. Bueno. Sí, pero disculpe, es que mi duda era que había visto en internet de que si alguien levantaba algo pesado con la boca abierta le iba a costar, pero si cerraba la boca y hacía fuerza con el ATM le iba a costar menos. Mire, la fuerza no la hace con la ATM, la hace con todos los músculos de la masticación. Y el punto es que los músculos de la masticación, la mordida en los perros y en las personas se mide por peso. Así es como se calcula. La fuerza muscular se mide por peso. Entonces, cuando un perro muerde, dice que la mordida no está tanto en el corte como en el golpe que da, o sea, a la hora de morder. Entonces, se mide por peso. Y sí, tiene una fuerza, sumando todos los músculos que hacen oclusión, tiene una fuerza poderosa la mordida. Exacto. Bueno, rapidito, hagamos por lo menos el macetero, si no, no vamos a terminar con esto. Entonces, vean, el macetero es un músculo, pues nuevamente son dos músculos, un derecho y un izquierdo. Es grueso, es de forma rectangular. Les decía que tiene 2 fascículos, un fascículo profundo y un fascículo superficial. Pero fíjense, estos 2 fascículos tienen 2 orígenes y una inserción.
Veamos entonces acá y pongamos el origen. Borde inferior del tercio posterior del zigoma. En su documento dice borde inferior de los 2/3 del arco zigomático, ¿verdad? Que es lo mismo, zigoma o arco zigomático. Entonces, ¿dónde lo vamos a ir? Aquí ya está la O. Entonces, remarquemos y entonces dice borde inferior de los 2/3 posteriores. Si yo dibujo todo el arco zigomático sería todo eso. Pero dice que solo la parte posterior y entonces me voy a quedar. Ya estamos casi sobre el tiempo, dibujemos este. Aquí que voy a poner borde inferior, tercio posterior del arco zigomático. Abajo, ¿verdad? Borde inferior. Ahí lo pongo. Y entonces, ¿hacia dónde se inserta? En el ángulo de la mandíbula en su cara lateral. Aquí se va a ir a insertar, por eso está ahí la cara lateral del ángulo de la mandíbula. Lo dibujamos y lo vamos a dibujar. Fíjense, entonces tenemos este músculo, tiene su inserción inferior, su origen superior y jala la mandíbula hacia arriba. Toda inserción se acerca al origen y lo que va a hacer entonces es elevar a la mandíbula, cerrando la boca. ¿Quién lo está haciendo? El fascículo profundo. Vean el título aquí arriba. Este es el fascículo profundo. Pongan ustedes aquí arriba en ese dibujo fascículo profundo del macetero. Entonces el macetero eleva la mandíbula. Se dice que el primero en actuar en un proceso de masticación que se necesita fuerza para cerrar es el macetero y en segunda instancia el cierre hecho por el temporal. A mayor número de fibras musculares, mayor fuerza muscular. Entonces, en primera instancia actúa el macetero para cerrar. Está muy duro, nosotros vamos a ver cómo hasta se contrae aquí arriba, porque es el temporal, porque se suma para ayudar a cerrar, ¿verdad? Entonces, un cierre simple es el macetero el que está actuando. Un cierre con mayor fuerza se suma el fascículo anterior del temporal. Y ahí tenemos, y para terminar, pongamos el otro. Este ya es el fascículo superficial. El superficial queda colocado encima del anterior, profundo porque queda adherido al hueso, que es la mandíbula, y este fascículo superficial está de los dos bordes, del borde inferior del arco zigomático, pero en su parte anterior. ¿Qué pasó con el origen? Se nos movió hacia adelante. ¿Qué pasó con la inserción? Quedó en el mismo punto, abajo. Ahora el origen está arriba, pero está adelante. Entonces, aquí ya va a cambiar la acción. Y vamos a ver entonces que tiene el origen en el borde inferior de los 2/3 de anteriores del arco zigomático y la inserción en el ángulo y cara lateral de la mandíbula. Vean entonces, la acción en este caso se va a dar hacia adelante y hacia arriba. Entonces, hay dos direcciones. Este músculo va a tener la capacidad de jalar hacia adelante, pero también tiene o sea, que puede jalar, en parte está yendo hacia adelante, pero también está yendo hacia arriba. Eso hace que la flecha vaya en ángulo. Tiene dos acciones. Tiene la capacidad de jalar hacia adelante la mandíbula y tiene la capacidad de jalarla hacia arriba. De esa cuenta, entonces, la acción que tiene el músculo va a ser, como puede irse hacia arriba, toda inserción se acerca al origen, lo que hace es oclusión. Pero también tiene la capacidad de hacer protrusión o deslizamiento anterior de la mandíbula. Doctora, la inserción se queda igual en la cara lateral del ángulo de la mandíbula, entonces, ¿verdad? Igual, es el mismo punto.
O sea, tienen, por eso dice, si ustedes se fijaron al principio dijo que habían dos orígenes. Este es un origen, el que hablamos primero, y este es el segundo origen. El primer origen y solo tiene una inserción. ¿Ya? Entonces, al principio lo decía, y aquí se entiende bien. Tiene dos orígenes. Un origen está en el borde inferior de la parte anterior del arco central. Y los ambos se insertan hacia el ángulo de la mandíbula en la cara lateral de la misma. El profundo solamente jala hacia arriba, solo hace oclusión. Sin embargo, el superficial también hace oclusión, pero dice que puede jalar hacia adelante. Lo dejamos hasta ahí entonces, jóvenes, porque ya es la hora. Pero si enviamos la foto. En el receso. Ok, está ahí. Adiós, doctora. Y lo puede mandar antes, está. Bueno. Fotos del cuaderno y de estas imágenes, ¿verdad? Lo que usted haya copiado. Ah, ok. Gracias. Si usted copió un cuaderno, mándenlo, porque eso a uno le da el desempeño que ustedes tienen sobre todo ahora que hay ciertas días que no hay. Ahí les voy a explicar eso. Doctora, entonces solo al final me quedó la duda de que el músculo macetero tiene dos orígenes con una inserción. Así es. Ah, gracias. Pero cada origen es un fascículo. Regularmente eso pasa en los músculos. Si se da cuenta, el macetero tiene dos fascículos, ¿ya? O dos cuerpos, ¿verdad? Entonces, cuando siempre que nos dicen de un músculo que tiene dos orígenes, regularmente ocurre eso. Entonces, cuando ya explique la doctora Brenda, lo puede clasificar como un tipo bíceps. Dos orígenes diferentes y una inserción. Y no solo el bíceps del bíceps llamado existe, sino que un tipo de bíceps se clasifica así, sino aquel músculo que tiene dos orígenes y una misma inserción. Y es uno de ellos, que es como un bíceps, ¿verdad? Se origina diferente y se insertamos. Ah, va. Gracias, doctora. Bueno, Jeffrey. Doctora, una pregunta. Las fibras del músculo superficial serían oblicuas.